Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Y hoy les traigo una noticia que los dejará sin aliento. Burak Özçivit, el galán turco que tantas de nosotras hemos seguido durante años, está envuelto en un misterio que parece sacado de una novela. Según los últimos informes, Burak habría desaparecido sin dejar rastro y lo más impactante es que una fan asegura haberlo visto escondido en el extranjero, utilizando una identidad falsa. Todo comenzó hace unas semanas cuando los medios turcos reportaron que Burak Özçivit, conocido por sus papeles en Kuruluş Osman y Kalikuzu, no había sido visto en ningún evento público ni había actualizado sus redes sociales, algo inusual en él. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un retiro temporal para descansar o para un nuevo proyecto secreto. Sin embargo, la preocupación creció cuando su manager declaró, "No tenemos información precisa sobre su paradero en este momento". Una frase que alarmó a todos. La situación dio un giro inesperado cuando una fan llamada Melissa K., residente de Madrid, afirmó haber visto a Burak en un pequeño café de las afueras de la ciudad. Según su relato, estaba seguro de que era él. Llevaba una gorra, gafas de sol grandes y se veía nervioso. Cuando me acerqué para saludarlo, bajó la cabeza y apresuró el paso. Escuché que respondió en turco cuando habló por teléfono. Melissa, emocionada y preocupada, decidió publicar su historia en redes sociales, lo que generó un enorme revuelo. La policía local, al ver el impacto del testimonio y debido a la sensibilidad del caso, la llamó para una declaración formal. Sí, así como lo oyen. Melissa fue interrogada por varias horas para verificar la veracidad de su historia. Durante el interrogatorio, Melissa reafirmó, "Estoy 100% segura de que era Burak. No me cabe duda". Intentó ocultarse, pero su manera de caminar y su voz eran inconfundibles. Sin embargo, la falta de pruebas concretas como fotografías o videos provocó que las autoridades se mostraran escépticas y finalmente decidieran retener a Melissa por proporcionar información considerada falsa o, al menos, no confirmable. Entretanto, la familia de Burak también se manifestó. Su esposa, la también actriz Fariye Epsen, publicó un escueto mensaje en su cuenta oficial, "Confiamos en que pronto se aclarará todo. Gracias por su preocupación y amor. Pido respeto y paciencia". Muchos fanáticos están preguntándose, ¿es posible que Burak haya decidido huir para protegerse de alguna amenaza? ¿O está trabajando en algún proyecto ultra secreto que requiere anonimato total? Las teorías no paran de circular y la intriga crece cada día. En redes sociales, surgieron diversas teorías. Algunos aseguraban que Burak estaba preparando una película internacional bajo una cláusula de confidencialidad extremadamente estricta. Otros, más aventurados, sugerían que podría estar involucrado en una investigación secreta o incluso en un programa de protección de testigos, algo digno de un thriller de Hollywood. Mientras tanto, los periodistas turcos no tardaron en viajar a Madrid para intentar seguir la pista. Programas de televisión como Magazine Dünya Siguney en Turquía enviaron reporteros especiales que recorrieron los cafés, restaurantes y hoteles de la zona donde, supuestamente, había sido visto. Algunos locales confirmaron que habían visto a un hombre muy parecido, pero nadie pudo ofrecer pruebas concluyentes. La tensión aumentó aún más cuando, pocos días después, un video anónimo fue subido a una cuenta desconocida de Instagram. En el video, de baja calidad, se podía ver a un hombre alto, de complexión similar a Burak, salir apresuradamente de una tienda de comestibles en las afueras de Madrid. Aunque llevaba una bufanda cubriéndose gran parte del rostro, su postura y gestos recordaban demasiado al actor. Los expertos en imagen y lenguaje corporal, invitados a programas de análisis televisivos, coincidieron en que existía una alta probabilidad de que se tratara de Burak. Sin embargo, sin una confirmación oficial, todo seguía siendo un mar de especulaciones. La policía española, presionada por la atención mediática, emitió un breve comunicado. Hasta ahora no existe evidencia concreta que indique la presencia del ciudadano turco Burak Özçivit en territorio español. Continuaremos investigando dentro de los límites de nuestras competencias y en coordinación con las autoridades turcas. En Turquía, la noticia ocupó los titulares durante semanas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías de conspiración y hasta memes que trataban de aliviar la ansiedad de los fans. La etiqueta almohadilla donde está Burak llegó a ser tendencia mundial en Twitter durante varios días consecutivos. Algunos seguidores más apasionados comenzaron a organizarse para viajar a Madrid y buscarlo personalmente. Incluso se creó un grupo en Telegram llamado Operación Burak, donde se compartían posibles avistamientos, teorías y estrategias de búsqueda. Frente a este clima de incertidumbre, varios colegas de Burak en la industria del entretenimiento también se manifestaron. El famoso actor Engin Altan Düz Yatan,
conocido por su papel en Dirilis, Ertuğrul, escribió en Instagram: Burak es un hombre fuerte y valiente. Confiemos en él y en su familia. La verdad saldrá a la luz. Por su parte, la actriz Neslihan Atagul, quien compartió protagonismo con Burak en la exitosa serie Kara Sevda, pidió respeto: las especulaciones pueden hacer más daño del que imaginamos. Pidamos respuestas, sí, pero con empatía y sensibilidad. La situación alcanzó un punto culminante cuando un reconocido periodista de investigación, Ahmet K., aseguró en una entrevista radial que Burak podría haber recibido amenazas serias provenientes de un grupo desconocido. Según K., fuentes confidenciales habrían confirmado que el actor se encontraba escondido por motivos de seguridad personal. Burak no ha abandonado su vida por capricho. Hay algo más grande detrás de esto, afirmó el periodista, encendiendo aún más la chispa de la especulación. Poco después, el abogado de la familia Ozivit convocó a una conferencia de prensa urgente en Estambul. Con semblante serio, declaró: queremos comunicar que Burak está bien, pero por motivos personales ha decidido mantenerse fuera del ojo público por un tiempo. Pedimos encarecidamente que cesen las especulaciones y se respete su privacidad. Las palabras del abogado, lejos de calmar las aguas, alimentaron aún más las dudas. ¿Por qué tanta reserva? ¿Qué podría ser tan grave como para alejarse de su carrera y su familia sin explicaciones claras? Los fans no se rindieron. Una nueva pista surgió cuando una mujer llamada Julia S., residente en Lisboa, afirmó haber visto a Burak en una pequeña librería del centro histórico. Según Julia, parecía distraído y revisaba libros de viajes. Me pareció extraño porque llevaba un acento turco muy marcado cuando preguntó por un mapa de Portugal. El avistamiento en Lisboa llevó a algunos seguidores a creer que Burak estaba recorriendo Europa bajo perfiles falsos para no ser detectado. Otros aseguraban que estaba buscando un lugar seguro para establecerse temporalmente. Mientras tanto, Farideh Evcen continuaba compartiendo mensajes breves pero enigmáticos en sus redes, alimentando tanto la esperanza como el desconcierto. Frases como "la paciencia es la clave de todo" o "el amor verdadero supera cualquier distancia" eran analizadas palabra por sus seguidores más acérrimos. Algunas teorías más descabelladas incluso sugerían que Burak estaba preparando una gran sorpresa para sus fans: una serie documental sobre su desaparición ficticia. Al estilo de los proyectos experimentales de algunos artistas internacionales. En medio de todo este torbellino, un misterioso usuario anónimo en Twitter, bajo el nombre de @BurakLibre, comenzó a publicar mensajes crípticos, insinuando que todo saldría a la luz muy pronto. Algunos pensaban que podría ser el propio Burak, otros, simplemente un oportunista buscando notoriedad. Finalmente, después de casi 2 meses de incertidumbre, se filtró un correo electrónico dirigido a una conocida agencia de casting en Berlín. El remitente solicitaba información para una audición privada bajo el nombre de B.O. Lo más curioso era que el correo estaba redactado en un turco perfecto y adjuntaba una fotografía borrosa de un hombre con un perfil muy parecido al de Burak. Este hallazgo reavivó la esperanza. ¿Estaba Burak realmente intentando relanzar su carrera en el extranjero bajo un seudónimo? ¿O todo formaba parte de una elaborada estrategia para protegerse de algo más peligroso? Los medios alemanes comenzaron a hacer eco de la noticia, y algunas agencias de representación confirmaron discretamente que estaban en negociaciones con un cliente turco de alto perfil. Mientras tanto, sus fans, sin importar la distancia, seguían enviando mensajes de apoyo, cartas y muestras de cariño a las cuentas oficiales de Burak y su familia. Muchos de ellos juraban no perder la fe, convencidos de que pronto volverían a verlo brillar en la pantalla, más fuerte y carismático que nunca. Y así, el misterio de la desaparición de Burak Ozivit se convirtió en uno de los casos más enigmáticos y comentados del mundo del espectáculo en los últimos tiempos, dejando una huella imborrable en el corazón de todos sus seguidores. Queridos seguidores, no olviden suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Burak está realmente escondido o todo es una gran confusión? Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo sus teorías en nuestros próximos videos. Hasta la próxima.